El telescopio James Webb está verificando que en el universo temprano hay demasiados objetos, muy antiguos para su edad estimada, y están surgiendo toda clase de nuevas teorías. Pero la explicación puede ser muy simple. El tiempo se ralentiza en el pasado, como lo demuestran la duración de las explosiones de las supernovas 1A, que a pesar de ser todas iguales, les medimos menos tiempo a medida que explotan más lejos, progresivamente, hasta varios miles de millones de años en el pasado. Y a mayores distancias ya se han comprobado cuásares que hace 12.000 millones de años ocurrían hasta 5 veces más lento. El primer video explicando esta teoría del tiempo cuántico fue publicado aquí, el 22 de diciembre del 2021, con una advertencia. Se incluyen algunos conceptos que actualmente no están soportados por la comunidad científica. Y 3 días después, el 25 de diciembre del 2021, se produjo el lanzamiento del telescopio James Webb. Resultó una coincidencia extraordinaria, porque actualmente está comprobando que todo lo que hasta ahora se pensaba sobre la formación de estructuras durante el universo temprano parece ser erróneo. Pero en cambio, esas nuevas comprobaciones sí coinciden con esta teoría del tiempo cuántico, publicada 3 días antes de su lanzamiento. El fondo cósmico de microondas fue descubierto accidentalmente en 1965 por los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson. Se interpretó como una confirmación directa de la teoría del Big Bang. Ese fondo cósmico de microondas es una esfera del pasado que nosotros vemos desde adentro, ubicados exactamente en el centro. A medida que nos acercamos hacia la Tierra, lo que vemos son esferas temporales que nos muestran el pasado con fotones viejos, que cuando van llegando nos muestran la evolución histórica del universo hasta el presente cercano. Cada esfera del pasado nos mandó fotones que nosotros recibimos hoy con un corrimiento al rojo, que aumenta exponencialmente con la distancia, desde 1 en la Tierra hasta 1090 en el fondo cósmico de microondas. Con todos los datos recopilados hasta la fecha, podemos graficar el corrimiento al rojo medido Z+1, que aquí llamamos ρ, a lo largo de casi todo el radio de la esfera de nuestro universo observable. Gracias a las líneas de Fraunhofer, Edwin Hubble comprobó que la frecuencia de los fotones emitidos desde galaxias relativamente cercanas, desde 7 millones de años luz, ya era mayor que la frecuencia recibida en la Tierra. El corrimiento al rojo ρ es igual a la frecuencia emitida sobre la frecuencia recibida. Y Hubble adoptó el corrimiento Doppler lumínico con el número Z, que es igual a ρ-1, y asumió que esas galaxias tenían una velocidad de alejamiento que debía ser igual a z por la velocidad de la luz c, y ρ nunca podía ser mayor que 2 porque desde z igual a 1 la velocidad de alejamiento del cuerpo emisor de luz sería igual o mayor que la velocidad de la luz. En 1929, Edwin Hubble publicó la ley que hoy lleva su nombre, asociado con el sacerdote Georges Lemaitre, según la cual esas galaxias se alejan con una velocidad proporcional a su distancia a la Tierra, determinada por una constante h0, cuyo valor aproximado fue medido y luego corregido por Hubble para las galaxias a una distancia entre 7 y 100 millones de años luz. Eso ya demostraba que el universo se estaba expandiendo. Hasta que en la década de los años 70 ya se pudo medir la distancia y el corrimiento al rojo de los fotones emitidos por las supernovas 1A, que por ser todas explosiones iguales, eran utilizadas como candelas estándar para medir su distancia a la Tierra. Y finalmente, en este siglo XXI,
A mayores distancias ya se midieron los cuásares. El problema fue que desde más de 8.000 millones de años luz de distancia, el corrimiento al rojo de las supernovas 1A ya era mayor que 2, o sea, Z mayor que 1. Y eso significaba que esas galaxias se alejaban más rápido que la velocidad de la luz. Los resultados eran indiscutibles. Fueron comprobados por dos equipos que trabajaron en forma independiente en la década de los 90. Entonces, en 1998, Adam Riess propuso la interpretación del estiramiento del espacio en función del tiempo. A mayor distancia en el pasado, mayor estiramiento, hasta llegar a una distancia actual de 46.500 millones de años luz de distancia hasta el fondo cósmico de microondas. A pesar de que no se pudo verificar la existencia de una energía capaz de estirar el espacio, todas estas teorías fueron aceptadas mayoritariamente por la comunidad científica, desarrollando el conocido modelo Lambda-CDM. Hasta que actualmente comenzaron a aparecer abundantes mediciones del corrimiento al rojo en el universo temprano a distancias más cercanas al fondo cósmico de microondas. En julio del 2022, el James Webb ya había identificado a la galaxia Glass Z13 a tan solo 300 a 400 millones de años después del Big Bang. Tienen un corrimiento al rojo estimado de aproximadamente Z igual a 13. A principio del 2023, el telescopio James Webb identificó 6 galaxias que ya existían entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, pero estaban tan desarrolladas que no deberían existir en absoluto. Esos cúmulos deberían haber sido bastante pequeños y de baja masa, pero sin embargo, la masa de esas galaxias casi corresponden a la masa de nuestra Vía Láctea actual. Esas estructuras tenían más de 10.000 millones de masas solares de estrellas. Resultaron demasiado maduras para su edad estimada. El máximo corrimiento al rojo que se ha medido para una galaxia hasta agosto de 2024 es de aproximadamente Z igual a 16,7. Este valor corresponde a la galaxia llamada HD1. Muchos otros descubrimientos similares ya nos indicaban que en esta franja del universo temprano todo estaba más organizado de lo que se pensaba anteriormente. Las galaxias desarrollaron estructuras complejas y ordenadas mucho más rápidamente de lo que se creía. Nuestros modelos actuales de formación y evolución galáctica necesitan revisión. El corrimiento al rojo de los fotones del fondo cósmico de microondas es igual a 1090, o sea que Z es igual a 1089. Por lo tanto, según las teorías actuales, el fondo cósmico se estaría alejando a 1089 veces la velocidad de la luz, y todo indica que detrás del fondo cósmico de microondas, Rho debería ser mayor de 1090, pero nunca recibiremos fotones desde más allá. Por eso estamos en condiciones de predecir que en esta franja del fondo del universo temprano se van a descubrir galaxias con un corrimiento al rojo tan alto que se estarían alejando de nosotros hasta una velocidad de cientos de veces la velocidad de la luz. Es absurdo seguir pensando en una energía oscura capaz de estirar el espacio de esa manera. Sin duda, estábamos equivocados. El universo no se formó como pensábamos y ahora tenemos pruebas. Pero, ¿quién se atreve a afirmarlo? Por ejemplo, el conocido diario La Razón de Madrid, citando fuentes confiables científicas, y termina el artículo diciendo: desde luego, el origen de nuestras galaxias no fue exactamente como suponíamos, y quién sabe, tal vez estemos
a las puertas de una revolución en la cosmología. La catástrofe del James Webb ya es vox populi. Hasta muchos medios de información general y seriedad reconocida ya lo están afirmando públicamente. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el tiempo realmente? Porque el tiempo determina todo lo que vemos con los fotones viejos que tardan en llegar hasta nosotros. En fracciones de millonésimas de segundo podemos ver desde lo que está a nuestro lado y hasta 300.000 kilómetros en un segundo. Pero vemos a la Luna como era hace más de un segundo y al Sol como era hace más de 8 minutos y hasta la galaxia de Andrómeda como era hace 2,5 millones de años atrás. No podemos saber cómo es todo en el presente. Debemos imaginarlo. Y hasta estas distancias no hay inconvenientes. Pero cuando observamos hasta cerca del fondo cósmico de microondas, que estaría a 13.800 millones de años luz en el pasado, entonces ya se nos presentan serios inconvenientes para interpretar correctamente lo que vemos. Actualmente, consideramos que nuestro segundo medido de hoy es igual desde el inicio del universo. Este concepto podría estar equivocado y ser el origen de todos estos problemas. Ralentizar el tiempo en el pasado sería más razonable que estirar el espacio, pero hay que demostrarlo. La teoría cuántica del tiempo, en su última versión en inglés y castellano, en formato PDF, está en el enlace timequantumtheory.blogspot.com, que he agregado aquí abajo en la descripción. Allí se explican en detalle todos los fundamentos conceptuales del tiempo cuántico. Partiendo desde las unidades naturales de Max Planck, podemos deducir que el espacio no es continuo. La longitud más corta que existe es 1,61 por 10 a la menos 35 metros. El tiempo tampoco es continuo y el lapso de tiempo más corto que existe es 5,39 por 10 a la menos 44 segundos. Y todos los movimientos que observamos son la suma de muchísimos movimientos cuánticos, cada uno igual a un largo de Planck cada tiempo de Planck. Sabemos que el fotón quieto no existe. Por lo tanto, cada vez que transcurre un tiempo de Planck, debe moverse un largo de Planck, lo que resulta en la máxima velocidad que puede existir. Un largo de Planck sobre un tiempo de Planck es igual a 299.792.458 metros por segundo. Actualmente se llama velocidad de la luz. Y el segundo es la unidad de tiempo que se alcanza cada vez que se cumplen 1,85 por 10 a la 43 veces el tiempo de Planck, que es igual a la cantidad de movimientos consecutivos de un fotón en cada segundo. Entonces, todo lo que existe en el universo está quieto y existe simultáneamente en todo el espacio, esperando que se cumpla un tiempo de Planck en el lugar donde está para poder moverse. Cada instante es una hora universal, único, colectivo y simultáneo. Cuando se produce un movimiento cuántico de un largo de Planck en cualquier parte del universo, se forma un nuevo instante universal colectivo, con todo lo que existe quieto en sus nuevas posiciones, y se produce el avance del ahora universal. Todos los detalles de estos fundamentos se explican en el documento de esta teoría que he mencionado previamente. Es un análisis predominantemente conceptual que ha ido evolucionando con el tiempo y la versión allí publicada es la última propuesta actualizada. Comenzaremos con el capítulo del tiempo. ¿En qué consiste esta teoría del tiempo cuántico? Se fundamenta en la premisa de un presente universal simultáneo que abarca la totalidad de lo existente. Esta idea no está en línea con la relatividad especial,
por lo que más adelante surgirán justificaciones y argumentos con los resultados obtenidos. A partir de esta premisa, introducimos la noción de demora universal colectiva. La suposición de simultaneidad absoluta implica que todos los sucesos ocurren en el mismo momento en todo el universo. Sobre esta base, la demora universal colectiva se define como el intervalo entre un instante inicial y un instante final, ambos globales y compartidos por todo lo que existe. Es imprescindible no confundir este concepto. Finalmente, el tiempo es simplemente lo que mide la demora de todo lo que ocurre en nuestra realidad del universo. Y la demora universal es lo que debemos esperar desde un instante inicial hasta un instante final universal, colectivo y simultáneo. Y el tiempo mide esa demora con nuestros relojes. Imaginemos que las tres dimensiones espaciales, con todo su contenido quieto, están en esta línea, representando el instante inicial a partir del cual vamos a medir el tiempo, hasta alcanzar un instante final, que acumula una demora universal simultánea y colectiva. Demora es lo que debemos esperar entre un instante inicial y otro final. A esa demora la medimos con el tiempo marcado por nuestros relojes. Pero aunque la demora sea igual para todos, Albert Einstein propuso, y ya está demostrado, que hay relojes que marcan distintos tiempos para la misma demora. Por ejemplo, los relojes en movimiento funcionan más lento que los relojes quietos, y los que están en el sótano marcan el tiempo más lentamente que en el altillo. Vamos a aclarar todos estos conceptos con el conocido ejemplo de los hermanos gemelos. Uno se va de viaje en una nave espacial al 86,6% de la velocidad de la luz y el otro se queda esperando en la Tierra. La partida y la llegada de la nave son instantes compartidos y simultáneos para ambos hermanos. Por eso, la demora del viaje entre la partida y la llegada fue igual en la nave y en la Tierra. Pero cuando miran los relojes, el tiempo medido en la nave es menor que el tiempo medido en la Tierra, para la misma demora universal del viaje. Vamos a llamar marco de referencia temporal al lugar del espacio donde sus relojes siempre marcan el mismo tiempo para todas las demoras medidas. En este caso, tenemos el marco 0 en la Tierra y el marco 1 en la nave. Y esos tiempos medidos son el tiempo propio de cada marco de referencia. En la Tierra lo llamaremos T0 y T1 en la nave. Por la relatividad especial, sabemos que el tiempo medido por el reloj en la Tierra, T0, es igual al tiempo T1 medido en la nave para la misma demora, sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de la nave al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. El factor de Lorentz es la inversa de la raíz cuadrada y hay conocidas tablas de su valor para cada velocidad v del reloj. De tal manera que el tiempo t0 es igual al factor de Lorentz por el tiempo t1. Cuando vamos a la tabla del factor de Lorentz, para la velocidad v aproximadamente igual al 88,6% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es igual a 2. Por lo tanto, si en el marco 0 de la Tierra se midió la demora del viaje con un tiempo t0 igual a 2 años 0, y el reloj de la nave para la misma demora del viaje marcó un tiempo propio de solamente 1 año 1, entonces t0 veces año 0 mide la misma demora que t1 veces años 1. O sea, 2 años 0 es igual a 1 año 1. En un año no bisiesto hay 31.536.000 segundos. En un segundo hay 1,85 por 10 a la 43 tiempos de Planck. Entonces, en un año, la acumulación es de 1,079 por 10 a la 51 tiempos de Planck
consecutivos. Por lo tanto, T0 por la demora del tiempo de Planck 0 es igual a T1 por la demora del tiempo de Planck 1. Y un segundo siempre tiene la misma cantidad de tiempos de Planck. Y aunque la duración de los segundos es diferente en distintos lugares y condiciones del universo, el segundo siempre tiene 1,85 por 10 a la 43 tiempos de Planck en todo el universo. Si algunos segundos propios demoran más, es porque el tiempo de Planck también tiene una demora diferente en distintos lugares del universo, de acuerdo con el tiempo propio medido con el reloj de cada marco de referencia temporal. En este ejemplo en particular, el tiempo de Planck TP1 en la nave es igual al tiempo de Planck TP0 quieto en la Tierra por el factor de Lorentz. El factor de Lorentz es igual a 2, por lo tanto, el tiempo de Planck en la nave demoraba el doble que el tiempo de Planck en la Tierra. Hemos dicho que el marco de referencia temporal es un volumen del espacio donde nuestros relojes marcan siempre el mismo tiempo que llamaremos tiempo propio de ese marco. Por ejemplo, nosotros estamos en este marco 0. Ahora es este instante inicial, cuando justo se nos ha terminado de cumplir un tiempo de Planck y todo lo que existe en nuestro marco 0 está quieto en su lugar del espacio tridimensional. Y nada se podrá mover a nuestro alrededor hasta que transcurra el próximo tiempo de Planck de nuestro marco de referencia temporal 0. Pero antes que eso ocurra, en otro marco 1 distinto se cumple su tiempo de Planck propio, que permitirá movimientos cuánticos en su marco temporal, y esas nuevas posiciones de lo que se ha movido determinan un nuevo instante universal de existencia simultánea junto con todo lo que se ha quedado quieto en el resto del espacio. El ahora universal avanza una pequeñísima demora que debe existir separando el final de los distintos tiempos de Planck consecutivos en distintos lugares. Y siempre, después de un cuanto de demora delta D en cualquier otro lugar del espacio, hay otros marcos de referencia temporal donde se les cumple el tiempo de Planck propio, y allí se producen movimientos de un largo de Planck. Por lo tanto, se forma un nuevo instante universal, con todo lo que existe en distintos lugares del espacio tridimensional, se haya movido o no. Y todo tiene que volver a permanecer quieto hasta que transcurre otra demora delta D, y se cumple el tiempo de Planck en un marco 2, y hay otro avance de la hora universal. Y esto se repite cada vez que se produce un cuanto de demora universal delta D, una y otra vez hasta que la hora universal llegue a la demora de nuestro tiempo de Planck en el marco 0. En total, tuvo que ocurrir una cantidad Q de demoras cuánticas delta D, que llamaremos cuanto Q del tiempo propio. Y Q veces delta D es igual a la demora del tiempo de Planck de cada marco de referencia temporal. Por ejemplo, en el marco 1, con un cuanto Q1, tendrán que pasar 1,85 por 10 a la 43 veces Q1 por delta D demoras cuánticas para que se cumpla un segundo propio. Y en el marco 2, con un cuanto Q2, tendrán que pasar 1,85 por 10 a la 43 veces Q2 por delta D demoras cuánticas para que se cumpla un segundo 2 propio. Y como Q1 es menor que Q2, la demora del segundo 2 es mayor que la demora del segundo 1. Entonces, podemos generalizar que todos los relojes miden a la misma demora universal con diferentes tiempos propios. En este ejemplo, en el marco 1, 4 segundos 1 tienen la misma demora de 2 segundos 2 en el marco 2. Y la demora universal común a todos los marcos es
4 segundos 1 igual a 2 segundos 2. Y la ley del tiempo nos dice que entre un instante inicial y un instante final universal común para todos, el tiempo propio medido por un reloj en cualquier lugar, por la demora de su unidad propia, siempre mide la demora en todo el universo. O sea, T1 segundos 1 es igual a T2 segundos 2. El tiempo propio medido en cada lugar es el que debemos usar en las fórmulas físicas que se refieren a cualquier fenómeno observado dentro de cada marco de referencia temporal. Por ejemplo, si en el marco 1 alguien arroja una piedra hacia arriba y cae en un segundo, y desde el mismo instante inicial otra persona hace lo mismo en el marco 2, cualquier observador verá que en el marco 1 todo ocurre más rápido que en el marco 2. Pero dentro de cada marco, nuestra percepción del tiempo siempre es la misma en todos los marcos de referencia temporal, porque a nuestro alrededor, todas las leyes de la física se cumplen con el tiempo medido con nuestro reloj. Entre el instante inicial y el instante final, podemos decir que en cualquier parte el tiempo medido t por la demora del segundo s es igual a la demora universal simultánea. Con esta corrección y reformulación del tiempo, se permite una integración más coherente con los principios de la relatividad. Al considerar que la demora de la unidad del tiempo varía inversamente con el factor de dilatación temporal, el producto t por s permanece constante respetando a la demora universal. Esto implica que el tiempo medido t y la demora del segundo s son variables complementarias que se ajustan para mantener constante a la demora del mismo evento en diferentes marcos de referencia temporal. La existencia universal simultánea se mantiene a pesar de las diferentes mediciones del tiempo, y la demora universal es la misma para todos los observadores. Y todas las leyes de la física se cumplen con el tiempo propio de cada lugar. En cada marco de referencia temporal, con el tiempo propio medido con su reloj, Newton siempre tiene razón. Para que eso ocurra, delta D debe ser siempre igual en todos los marcos, para que la demora universal siempre tenga la misma velocidad de avance del ahora y todo lo que existe siempre comparte el mismo presente simultáneo. Pero recordemos lo que decía Henri Bergson en sus obras filosóficas a principios del siglo XX, particularmente en Duración y Simultaneidad, publicada en 1922. Si la existencia se aceleraría de golpe, no nos daríamos cuenta. A pesar de la reducción de delta D, la suma Q de muchos intervalos discretos seguiría dando lugar a una experiencia continua de tiempo. Esto refuerza la idea de que el tiempo percibido es una emergente en procesos cuánticos discretos. Un cambio generalizado en delta D afectaría de manera uniforme a todo el universo, lo que significa que las relaciones relativas entre diferentes marcos de referencia se mantendrían. Esto podría evitar conflictos con las predicciones de la relatividad especial y general. Las ecuaciones fundamentales de la física, como las ecuaciones de Maxwell o la ecuación de Schrödinger, podrían escalarse de manera que sigan siendo válidas bajo el nuevo valor de delta D. Si de golpe el Sol nos mandaría fotones con una frecuencia mayor, nosotros lo recibiríamos con nuestros relojes avanzando más rápido. Todo seguiría igual. Las leyes subyacentes deterministas se seguirían cumpliendo con el tiempo nuevo. Pero, sin embargo, inmediatamente después de ese repentino cambio de delta D, en el camino habría 8 minutos de fotones con la frecuencia vieja. Por lo tanto,
Los fotones viejos con corrimiento al rojo serían la evidencia que delta D se acortó en el pasado y que el tiempo propio de cada lugar se aceleró. Pero si la demora cuántica delta D vieja se acortaría muy lentamente desde el pasado hasta una delta D nueva, actualmente veríamos a los fotones muy viejos con corrimiento al rojo. El tiempo de Planck tendría hoy una demora más corta que en el pasado. Los cuantos Q del tiempo propio se mantienen, pero el cuanto de demora delta D se reduciría. El tiempo de Planck viejo sería igual a Q por delta D vieja y el tiempo de Planck nuevo sería igual a Q por delta D nueva. La demora de todas las unidades de tiempo se reducirían. En un campo gravitacional comparado con el vacío, lo que cambia es el número cuántico Q de distintos marcos de referencia temporal. En la reducción del tiempo propio en el pasado, en cambio, lo que cambia es el cuanto de demora universal delta D, y se refiere al mismo marco de referencia temporal, pero en distintas épocas. Q permanece constante, lo único que cambia es delta D sin contradecir nuestra experiencia subjetiva ni las leyes físicas conocidas. Si todos los procesos se aceleraran tan lentamente y de manera muy uniforme, podríamos no percibir el cambio directamente en nuestro marco de referencia, pero podríamos detectar el corrimiento al rojo en los fotones muy pero muy viejos recibidos desde muy pero muy lejos a miles de millones de años luz. Y actualmente recibimos fotones con corrimiento al rojo desde todo el universo observable. Si fueron emitidos a mayor distancia, mayor es el corrimiento al rojo. Podría ser la evidencia que el tiempo transcurría más lento en el pasado. Pero esa no es la interpretación actual del fenómeno. No hay evidencia ya observada de que existen fotones que indican una aceleración del tiempo. El corrimiento al rojo observado en la luz proveniente de objetos lejanos actualmente se explica mediante la expansión espacial del universo y el efecto Doppler lumínico. Con nuestras teorías actuales, estos fenómenos no implican un cambio en el flujo del tiempo o en las constantes fundamentales. Todo nos indica que para interpretar correctamente los motivos y consecuencias del corrimiento al rojo de los fotones observados, tenemos que conocer bien a fondo al fotón mensajero. Ese es nuestro próximo capítulo. ¿Qué es un fotón? Un fotón es la unidad fundamental, o cuanto, de la radiación electromagnética, incluyendo la luz visible. Es la partícula que transporta la energía electromagnética de manera discreta, sin que pueda subdividirse en unidades más pequeñas a una frecuencia dada. La energía de un fotón varía de manera continua según la frecuencia. No se limita a múltiplos enteros de un valor mínimo fijo. No tiene masa en reposo ni carga eléctrica. Es una partícula neutra. Sin embargo, al poseer energía, tiene un momento lineal y puede ejercer presión de radiación sobre las superficies con las que interactúa. Siempre se mueven a la máxima velocidad posible. Cada vez que transcurre un tiempo de Planck, se mueve un largo de Planck a 299.792 kilómetros por segundo. No existe el fotón en reposo. Poseen un spin intrínseco igual a 1, lo que los convierte en bosones. Eso significa que pueden coexistir muchos fotones en el mismo estado cuántico. Además, son los portadores de la interacción electromagnética según la teoría cuántica de campos. Los fotones exhiben propiedades ondulatorias como la difracción e interferencia, y propiedades corpusculares como la interacción localizada. El fotón es una entidad fundamental en la física moderna, esencial para comprender fenómenos que van
desde la propagación de la luz hasta las interacciones fundamentales entre partículas. Su estudio ha permitido avances significativos en campos como la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad y diversas tecnologías que impactan nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué es realmente un fotón? Aunque conocemos detalladamente cómo se comporta, cómo interactúa y qué papel desempeña en el entramado de la física contemporánea, todavía no podemos tener la menor idea sobre lo que es realmente un fotón. Solo podemos confirmar su existencia con un detector de fotones. Por lo tanto, el fotón es un modelo teórico exitoso. Eso significa que es algo que no existe en la realidad, pero ese modelo artificial nos permite conocer y manejar algo sobre lo cual no tenemos acceso directo. El mejor ejemplo de modelo teórico exitoso son los orbitales atómicos, que no existen, pero son fundamentales para entender y predecir la ciencia físico-química. Los científicos ya han demostrado modelos matemáticos muy precisos que describen el comportamiento de los fotones y su interacción con otras partículas. Estos modelos nos permiten hacer predicciones muy precisas sobre los fenómenos como la propagación de la luz, la emisión de radiación y la absorción de energía. El fotón puede comportarse como onda y como partícula. Por lo tanto, necesitamos dos modelos teóricos equivalentes para explicarlo. Por un lado, tenemos el modelo de onda. Se mide con la frecuencia nu, que es la cantidad de ondas transportadas en un segundo. Y el fotón onda se define como una cantidad nu de largos de onda lambda y que caben en un segundo. Nu veces lambda es igual a 299.792.458 metros por segundo. Y el fotón onda queda determinado por la distancia recorrida en un segundo. En cambio, el modelo equivalente de fotón partícula tiene una frecuencia f, que es el mismo número de la frecuencia nu, pero en este modelo de fotón partícula, el segundo contiene f ciclos de energía, cada uno igual a 6,626 por 10 a la menos 34 joules. Y h es la constante de Planck en joules segundo. El modelo partícula contiene una cantidad E de f ciclos de energía contenidos en un segundo. Por lo tanto, f veces 6,626 por 10 a la menos 34 joules es lo que Einstein llamó cuanto de energía E igual a hf. Y hoy lo conocemos como fotón. Cada fotón en particular tiene una energía específica E1 con su frecuencia F1, que son la cantidad de ciclos contenidos en un segundo. Tal y como se observa en las distintas frecuencias de los espectros luminosos que forman una curva de energía determinada por la cantidad de ciclos contenidos en cada frecuencia de cada fotón del espectro. Así son observadas estas curvas de energía medida en los espectros luminosos, que con la constante h de Planck, subordinada al segundo de cada lugar, nos da la energía de todo el espectro, que es igual a la cantidad de ciclos bajo la curva de energía por la constante h de Planck. Max Planck estableció que la energía de un fotón con frecuencia f16 por la constante de Planck h nos da el valor de la energía de cada fotón con frecuencia f16. Y que sumados las n veces de cantidad de esos fotones nos dan el valor de la energía E16 de la curva, medida para la frecuencia F16 del espectro. Ese número, N16, es llamado número cuántico, igual que la cantidad de fotones con frecuencia F16. La energía de cada frecuencia de todo el espectro es igual al número n de fotones por su cuanto de energía hf.
Y para calcular toda la energía contenida debajo de la curva, hay que calcular el cuánto de energía para cada frecuencia particular, comenzando con la menor, H por F11. Y la cantidad N11 de esos fotones nos dan la energía de la frecuencia E11. Y lo mismo para la frecuencia siguiente, F12. Repitiendo el mismo proceso una y otra vez para cada frecuencia, hasta llegar a la última frecuencia del espectro E19. De tal manera que sumando la energía de todas las frecuencias, podemos tener la energía de todo el espectro en cada segundo. Cuando un cuerpo luminoso emite todos esos fotones del espectro, cada fotón tiene una frecuencia emitida subordinada al segundo E emitido desde el lugar donde se encuentra. Si es recibido en otro lugar con el mismo segundo E de emisión, las frecuencias y energías recibidas del espectro son idénticas a las emitidas. Pero si esta luz emitida se recibe con un segundo R, con un tiempo de Planck de mayor demora, entonces el espectro recibido será idéntico y con una misma energía de emisión. Pero todos los fotones recibidos tendrán una frecuencia menor, de tal manera que la energía de cada frecuencia recibida es igual a la energía de cada frecuencia emitida correspondiente. Para establecer esta correspondencia de energías emitidas y recibidas, necesitamos a las líneas de Fraunhofer, que son frecuencias bien conocidas del espectro en las cuales no se emite energía. Y cuando se reciben, podemos identificar su frecuencia correspondiente recibida. Eso nos permite calcular el corrimiento al rojo ρ igual a la frecuencia emitida F17 sobre la correspondiente frecuencia recibida F7. Y ese mismo corrimiento al rojo ρ nos relaciona a todas las demás frecuencias emitidas con sus correspondientes frecuencias recibidas. De tal manera que la energía del número de fotones emitidos en cada frecuencia es igual a la energía del número de fotones recibidos para la frecuencia recibida correspondiente. Y la cantidad de fotones NE emitida por la frecuencia FE emitida es igual a la cantidad NR recibida por FR recibida. De tal manera que el corrimiento al rojo ρ es igual a la cantidad NR de fotones recibidos sobre la cantidad NE de fotones emitidos. Y se nos forma la ley de la energía, por la cual el corrimiento al rojo es igual a la cantidad de fotones recibidos por cada fotón emitido. De esta manera, con la correspondiente cantidad de fotones, se iguala la energía de cada frecuencia emitida con la correspondiente energía de la frecuencia recibida. Y el corrimiento al rojo queda determinado para cada una de todas las frecuencias emitidas sobre sus correspondientes frecuencias recibidas. Analicemos ahora a los cambios producidos en cada fotón individual del espectro. El fotón emitido tiene una cantidad de ciclos de energía por cada segundo de emisión, lo que determina su frecuencia emitida Fe. El tiempo propio del lugar de emisión es TE, medido por el reloj ubicado en el marco temporal de emisión con un segundo E. Los fotones son emitidos instantáneamente a la velocidad de la luz. El fotón quieto no existe. Por lo tanto, si mientras viaja sin interferencias mantiene la velocidad de la luz c, su tiempo propio interno será igual a 0 durante todo el trayecto hasta que es recibido, entregando toda su energía instantáneamente, como lo demostró Einstein en 1905 con su estudio del efecto fotoeléctrico. Sea lo que sea el fotón, mientras viaja a la velocidad de la luz y su tiempo interno es 0, porque el tiempo de Planck con el que se inició el instante en que fue emitido recién se cumple en el momento en que es recibido. Su tiempo propio interno
Es un solo tiempo de Planck durante todo el viaje, y finalmente los fotones son recibidos exactamente igual que como fueron emitidos. Pero llega al marco temporal de recepción, recibido con un tiempo tr de un segundo r diferente al segundo e de emisión. La frecuencia emitida Fe es cantidad de ciclos por cada segundo e, y la frecuencia recibida es la cantidad Fr de ciclos por cada segundo r. Y el corrimiento al rojo es igual a la frecuencia emitida sobre la frecuencia recibida. Y con la ley de la energía, tenemos que NE, fotones recibidos con la frecuencia Fe, es igual a la cantidad de fotones recibidos NR por la frecuencia recibida Fr. Como los fotones siempre tienen una cantidad de ciclos por segundo propio de cada lugar, en el lugar de emisión tienen más ciclos que en el lugar de recepción, donde llegan para entregar su energía menor que la emitida, pero son más cantidad de fotones para igualar la cantidad de energía emitida. Debo aclarar que este concepto de recibir más fotones con menos frecuencia para igualar las energías de emisión y recepción todavía no son usadas por nuestra comunidad científica. La inteligencia artificial me dice que no encuentra ningún error en este razonamiento conceptual, pero debo someterlo al análisis de mis colegas. Eso estoy haciendo ahora. Entonces, podemos agregar a la igualdad del corrimiento al rojo ρ el número de fotones recibidos nr sobre los fotones emitidos ne. Y por definición, el corrimiento al rojo es igual a la demora del segundo e emitido sobre la demora del segundo r recibido. Y de acuerdo con la ley del tiempo, podemos agregar a la igualdad tr sobre te. Y se nos forma la ley del fotón. Para la misma demora universal, el tiempo emitido te es igual al tiempo medido tr sobre el corrimiento al rojo. Si observamos a un fenómeno lumínico en el lugar de emisión de los fotones, le podemos medir la demora a ese fenómeno con nuestro reloj igual a nuestro tiempo tr. Como también le podemos medir el corrimiento al rojo a esos fotones recibidos, entonces podemos saber cuál era la demora de ese fenómeno lumínico medido con su tiempo propio te sin tener que mandar un reloj hasta aquel lugar de la emisión. Esta ley es extremadamente útil para medir los tiempos propios en lugares muy lejanos de los campos gravitacionales. La velocidad con que se emiten los fotones es igual a la velocidad CE de 299.792 kilómetros por segundo E de emisión, y son recibidos con la velocidad CR igual a 299.792 kilómetros por segundo R de recepción. De tal manera que CE por la demora del segundo E es igual a CR por la demora del segundo R. Y segundo E sobre segundo R es igual a CR sobre CE, que es igual al corrimiento al rojo ρ. Y se nos forma la ley de la luz, donde la velocidad CE emitida es igual a la velocidad CR recibida sobre el corrimiento al rojo ρ. De esta manera, podemos medir a la velocidad de la luz en otros marcos de referencia temporal con los segundos de nuestro reloj, de tal manera que observamos una ralentización medida de la velocidad de los fotones en el lugar de emisión. La disminución de la velocidad de la luz en campos gravitacionales, observada desde afuera, ya fue comprobada por el efecto Shapiro, descubierto en 1964, observando a fotones circulando por el campo gravitacional del Sol. Ese retraso se debe a la ralentización del tiempo propio en los campos gravitacionales. Y como consecuencia directa del efecto Shapiro, o retraso gravitacional de la luz, se deduce la ley de la fila para cualquier fenómeno lumínico con inicio y final concreto. Por ejemplo, si se emite un rayo láser de un segundo, puede pasar por distintos marcos de referencia temporal
con distintas demoras de su segundo propio. Pero en cualquier lugar donde pase esa señal luminosa, si se mide el tiempo desde el momento en que llega el primer fotón hasta el momento en que termina de pasar el último fotón, siempre se va a medir un segundo de tiempo propio en todos los diferentes marcos de referencia temporal. Pero esos tiempos medidos TM no corresponden a la demora original medida con nuestros segundos. No son el tiempo TR recibido. La ley de la fila nos dice que para cualquier fenómeno luminoso con inicio y final concreto, como una explosión, siempre le vamos a medir el mismo tiempo propio con nuestro reloj, debido a la variación de la velocidad de la luz con el segundo propio de cada lugar. Este principio es muy importante porque todas las explosiones son señales luminosas con inicio y final concreto. Por lo tanto, cada vez que ocurren, en todos lados se les va a medir siempre el mismo tiempo, con relojes ubicados en cualquier parte del universo. Si consideramos que el tiempo medido de la explosión es igual al tiempo medido en el lugar donde ocurrió la explosión, entonces el tiempo medido TM con nuestros segundos propios siempre es igual al tiempo emitido TE con los segundos del marco de emisión. Por lo tanto, en la ley del fotón, el tiempo emitido TE debe ser reemplazado por el tiempo medido TM en cualquier otro marco de referencia. Para igualar la demora de la explosión con la ley del fotón, el verdadero tiempo recibido TR debe ser igual al corrimiento al rojo ρ por el tiempo medido TM. Volvamos ahora a los campos gravitacionales. La métrica de Schwarzschild es una solución exacta de la relatividad de Einstein para campos gravitatorios. Desde 1959, gracias a Pound y su ayudante Repka, sabemos que el tiempo corre más lentamente en el sótano que en el altillo del laboratorio Jefferson de la Universidad de Harvard. Podemos graficar este campo gravitacional con un agujero negro y su radio de Schwarzschild RS, donde el tiempo propio TE a una distancia r del centro de la masa que provoca ese campo gravitacional se va acelerando hasta igualar el tiempo TR fuera del campo gravitacional. El tiempo propio TE de los fotones emitidos a una distancia r del centro de la masa m que provoca ese campo gravitacional se puede calcular con el tiempo medido en el vacío TR y con la velocidad de escape, o con la masa m, o con el radio de Schwarzschild del agujero negro en el centro de la masa. Hemos visto que el modelo teórico del fotón nos ofrece todas estas leyes que pueden ser relacionadas con la métrica de Schwarzschild, como por ejemplo la ley del fotón, que nos relaciona el corrimiento al rojo ρ del tiempo emitido y el tiempo recibido con la inversa de la raíz cuadrada de la métrica de Schwarzschild, que a su vez podemos relacionar con la ley de la luz, lo que nos permite conocer la velocidad de la luz en un campo gravitacional medida con un reloj en el vacío fuera de ese campo gravitacional. Y con todas estas herramientas podemos analizar lo que estamos observando en nuestra realidad. Comenzaremos analizando los efectos gravitacionales en nuestro planeta Tierra, donde tenemos un tiempo propio TE a cada distancia r del centro de la masa. La superficie de la Tierra está a 6.370 kilómetros de su centro. La real disminución del tiempo propio TE se produce muy por debajo de la superficie terrestre, hasta hacerse cero en el centro, donde el radio de Schwarzschild de nuestro planeta Tierra es de tan solo 8,89 milímetros. La variación del tiempo propio con la altura es insignificante en nuestra vida cotidiana. Estas diferencias se pueden medir solamente con la precisión de los relojes atómicos. Sin embargo, puede ocurrir que hasta las millonésimas de segundo sean importantes, como con los satélites del sistema GPS. El corrimiento al rojo de los fotones que emitimos desde la superficie, medidos desde el vacío inmediato, son tan pequeños que casi no son medibles con nuestros instrumentos.
Y la variación de la velocidad de la luz CR a distintas alturas R, medidas con un reloj en el vacío donde la velocidad de la luz es C0 en tiempo propio, tampoco nos dan diferencias fácilmente medibles por efecto del campo gravitacional de la Tierra. El campo gravitacional provocado por el Sol es más importante, porque el radio de Schwarzschild de su agujero negro es de casi 3 kilómetros. Sin embargo, la variación del tiempo propio TR entre los planetas es muy débil debido a las grandes distancias que los separan del Sol. Puede ser un poco más intensa en Mercurio por estar tan cerca del centro de la masa del Sol. No podemos calcular diferencias importantes en el tiempo propio TR en el resto de los planetas, y el corrimiento al rojo también es variable, pero muy cerca del Sol. En los años 70, las sondas Viking enviaban señales a la Tierra desde Marte, pasando por el campo gravitacional del Sol y también en forma directa con influencia en la velocidad de esa señal cerca del campo gravitacional del Sol. Pero también se comprobó que en todos los casos la frecuencia de esa señal emitida desde Marte era igual a la frecuencia recibida en la Tierra. Por lo tanto, ρ es igual a 1 con nuestros instrumentos, y no hay corrimiento al rojo entre la Tierra y Marte, o por lo menos no es fácilmente detectable. La masa bariónica de la Vía Láctea son 60.000 millones de masas solares. El agujero negro supermasivo del centro galáctico en nuestra Vía Láctea, Sagitario A asterisco, tiene una masa de unos 4 millones de masas solares y su radio es aproximadamente de 12 millones de kilómetros. Sagitario A asterisco se encuentra situado a 26.000 años luz del Sol. Estamos bastante alejados del centro de ese campo gravitacional. Pero una estrella en particular, S2, alcanzó la distancia más cercana a Sagitario A asterisco en mayo del 2018, a menos de 20.000 millones de kilómetros, y su período orbital medido desde la Tierra es de poco más de 16,05 años, según fue publicado por Astronomy and Astrophysics. La detección del corrimiento al rojo gravitacional en la órbita de la estrella S2 cerca del agujero negro masivo del centro galáctico es muy variable en su órbita altamente excéntrica, entre 1,01 y 1,03. Sin hacer extensos cálculos para conocer promedios exactos de corrimiento al rojo, porque nosotros solo estamos discutiendo conceptos, podemos tomar el ejemplo teórico de una estrella a la que le medimos un tiempo de giro de un año terrestre con un corrimiento al rojo promedio de 1,03. Con la ley del fotón, su tiempo propio de giro sería de 0,97 años actuales en la Tierra. Por lo tanto, su tiempo propio de giro sería de 15 años y medio. Cuando un cuerpo masivo está presente, crea un campo gravitacional a su alrededor y la intensidad de este campo disminuye con la distancia al cuerpo masivo. Pero también se suman campos gravitacionales colectivos cuando existe una concentración de muchos cuerpos masivos, como en el caso de una galaxia. Los campos gravitacionales individuales de cada cuerpo se suman, creando un campo gravitacional colectivo mucho más fuerte debido a la suma de todas las masas que lo componen. En una galaxia, todas las estrellas, planetas, gas y polvo contribuyen al campo gravitacional global de la galaxia. Ese campo es responsable de mantener a todos esos cuerpos y componentes juntos y de influir en el movimiento de objetos en su interior y en las cercanías de la galaxia. El campo gravitacional colectivo forma una especie de lente que puede desviar y enfocar la luz. Este efecto ha sido observado y comprobado en muchos casos. Es una herramienta poderosa en la astronomía porque permite estudiar objetos muy distantes que de otro modo serían demasiado tenues para observarse con detalle. Además, proporciona información sobre la distribución de masa en los cúmulos de galaxias. En resumen,
El campo gravitacional es una manifestación de la presencia de masa y los efectos colectivos de estos campos en estructuras masivas como las galaxias y hasta los cúmulos de galaxias pueden producir efectos observables como las lentes gravitacionales, que son herramientas cruciales en el estudio del universo. Entonces, es válido concluir que toda la materia bariónica del universo observable también debería formar un campo gravitacional colectivo. El fondo cósmico de microondas es una radiación muy tenue, pero puede detectarse con antenas especialmente sensibles. Los primeros satélites que detectaron el fondo cósmico fueron el COBE de la NASA, lanzado en 1989, el WMAP, también de la NASA, lanzado en el 2001. El satélite más reciente que ha estudiado el fondo cósmico es el Planck, de la Agencia Espacial Europea, lanzado en 2009. El proceso por el que se formaron los elementos ligeros en el universo temprano predice una cantidad específica de materia bariónica. Estas observaciones del universo actual respaldan la estimación aproximada de 8,8 por 10 a la 52 kilos. No incluiremos la aceptada existencia de materia y energía oscuras que compondrían la mayor parte del universo porque todavía no se han descubierto. Desde la Tierra observamos la superficie interior de una esfera con un radio de 13.800 millones de años luz de distancia. Por supuesto, esta distancia tampoco toma en cuenta la hipótesis de la expansión acelerada del espacio universal, que si bien tiene una aceptación generalizada, no se ha verificado la existencia de una enorme cantidad de energía oscura necesaria para que ocurra este fenómeno. Un año luz equivale a 9,46 por 10 a la 15 metros. Por lo tanto, la distancia desde la Tierra hasta el fondo cósmico es igual a 13,06 por 10 a la 25 metros. Desde 1916 conocemos las ecuaciones de la relatividad general en un campo gravitacional y la fórmula para calcular el radio de Schwarzschild de los agujeros negros, que es crucial para comprender la estructura y el comportamiento de los agujeros negros en todo el universo. También es una predicción directa de la teoría de la relatividad general, que ya ha sido confirmada a través de diversas observaciones y experimentos. G es la constante de gravitación universal, m la masa del objeto y c la velocidad de la luz. Cuando se hace el cálculo para toda la materia bariónica del universo observable, se tiene un radio de Schwarzschild igual a 13,06 por 10 a la 25 metros, que coincide exactamente con el radio de nuestro universo observable. Pero nosotros no existimos en el centro de la esfera formada por el fondo cósmico, que según esta comprobada ecuación de Schwarzschild nos dice que es un agujero negro. Esa esfera es una visión del pasado que hoy no existe. El universo presente en la distancia de aquellos lugares ya es similar al que nos rodea aquí cerca. No es lo que vemos hoy en la Tierra. El hecho de que el radio de Schwarzschild para la masa bariónica del universo observable coincida con la distancia al fondo cósmico de microondas es una coincidencia asombrosa, pero no implica que estemos dentro de un agujero negro según las definiciones y propiedades conocidas de los agujeros negros. Sin embargo, las ya comprobadas fórmulas matemáticas de la física no dan resultados casuales. Veamos la variación del corrimiento al rojo de los fotones recibidos hoy en la Tierra, desde todo el universo observable. Hasta distancias de unos pocos miles de millones de años luz de la Tierra, se adoptó el efecto Doppler, y para el alto corrimiento al rojo observado a más de 8.000 millones de años luz, se acepta el estiramiento del espacio. Ambos fenómenos estiran el largo de la onda de los fotones emitidos, y no tendrían ninguna influencia en el tiempo propio del lugar de emisión. Actualmente se acepta la misma duración del segundo de nuestros relojes en todo el espacio universal hasta detrás del fondo cósmico de microondas, y desde el momento en que se produjo el Big Bang. La mayor debilidad de estos argumentos es que no se ha comprobado la existencia de la energía oscura. Otros cuestionamientos que surgen cada día son las observaciones recientes del telescopio espacial James Webb, que proporciona datos que han generado debates sobre el modelo Lambda CDM, que es el modelo estándar de la cosmología actual.
El modelo lambda-CDM postula que el universo se expande aceleradamente impulsado por una energía oscura representada por la constante cosmológica lambda. Contiene materia oscura fría, una forma de materia que no interactúa con la luz y que constituye la mayor parte de la materia del universo, que se formó a partir de pequeñas fluctuaciones cuánticas que se ampliaron a través de un proceso inflacionario en el universo temprano. Pero las observaciones del James Webb han revelado galaxias demasiado maduras y masivas en el universo temprano, mucho más temprano de lo que predice el modelo lambda-CDM. Estas galaxias parecen haberse formado y evolucionado a un ritmo mucho más rápido de lo esperado, que las siguientes observaciones han puesto en duda. 1. La edad de las galaxias. Algunas galaxias observadas parecen ser tan maduras como las de nuestro universo local, pero existieron cuando el universo tenía solo una pequeña fracción de su edad actual. 2. La tasa de formación estelar. La tasa a la que se forman nuevas estrellas en estas galaxias parece ser mucho más alta de lo que se pensaba posible en un universo tan joven. Y 3. La distribución de la materia. La distribución de la materia en estas galaxias no parece coincidir con las predicciones del modelo lambda-CDM. La explicación con esta teoría del tiempo cuántico sería que el corrimiento al rojo corresponde con la variación del tiempo propio de acuerdo con todas las leyes de esta teoría. Pero esa variación del tiempo propio en el pasado debe ser demostrada con observaciones comprobadas. Si la demora cuántica delta D fuera disminuyendo desde el pasado hasta ahora, los segundos antiguos tendrían una demora universal más larga que en el presente. A mayor distancia de nosotros, es decir, a menor edad del universo, el corrimiento al rojo aumentaría y la demora del tiempo de Planck sería mayor, pero el número cuántico del tiempo propio Q sería el mismo. Todas las leyes de la física se cumplirían con el tiempo propio de cada instante de la historia del universo. El tiempo donde se reciben los fotones de todo lo que vemos es nuestro tiempo actual TR en la Tierra. El tiempo desde donde se emiten los fotones en el pasado sería un tiempo propio TE menor, con segundos propios con más demora debido a su delta D mayor que hoy. Al radio R de nuestro universo observable podríamos convertirlo de 13.800 millones de años luz de distancia a 13,06 por 10 a la 25 metros para no confundirlo con los años de la edad del universo. Los objetos luminosos a una distancia R1 nos mandan fotones con un corrimiento al rojo ρ1 de acuerdo con la gráfica de los datos registrados de Z+1. Y a esa misma distancia de R1 le correspondería un tiempo emitido T1 de acuerdo con esta teoría del tiempo cuántico. Eso nos permite graficar simultáneamente con el corrimiento al rojo a la variación del tiempo propio a distintas distancias de la Tierra. Con todas estas nuevas herramientas ya podemos analizar las explosiones de todas las supernovas tipo 1A, que son todas iguales y por eso se las utiliza en su brillo como candela estándar para determinar su distancia hasta la Tierra. Las supernovas 1A son explosiones con inicio y final concretos. Por eso les debemos aplicar la ley de la fila. Es decir, debido a las variaciones de la velocidad de la luz con los distintos tiempos propios, el tiempo que les medimos con nuestros relojes a la duración de cada explosión es igual al tiempo emitido de esa explosión. Entonces, en la ley del fotón, para todas las explosiones medidas, debemos reemplazar el tiempo emitido TE por el tiempo medido TM. Por lo tanto, el tiempo recibido con nuestros relojes TR es igual al tiempo medido TM por su corrimiento al rojo. Está comprobado que en las supernovas 1A, a medida que el tiempo medido disminuye con la distancia,
el corrimiento al rojo aumenta. De tal manera que el mismo tiempo TR de todas las explosiones es igual al tiempo medido TM por su corrimiento al rojo ρ. Esta diferencia de tiempos medidos ya se conocía desde los años 70 y los astrónomos adoptaron el criterio de normalizar la curva a una misma duración de la explosión antes de utilizar su brillo para medir la distancia. Ya está totalmente comprobado que la duración de la explosión medida por el corrimiento al rojo de sus fotones es una constante igual a TR, que sería la duración de una supernova 1A explotando hoy, aquí en la Tierra. Este es el primer fenómeno que comprueba a esta teoría del tiempo cuántico, como ya se ha explicado con más detalles en varias charlas anteriores. Y una de las consecuencias más importantes de esta teoría del tiempo cuántico es la variación de la velocidad de la luz en el pasado. De acuerdo con la ley de la luz, los fotones del fondo cósmico de microondas presentan un corrimiento al rojo de 1090 y en consecuencia su velocidad inicial era de solamente 275 kilómetros por segundo de hoy. Y en las distancias iniciales, la velocidad de la luz presenta una aceleración exponencial y luego va mermando hasta presentar diferencias muy leves a poca distancia de la Tierra. Actualmente se mide la edad del universo observable con el tiempo estimado que tardan los fotones en llegar a nosotros, pero viajando a una velocidad constante de casi 300.000 kilómetros por segundo desde el momento en que fueron emitidos. Por eso nos dan la edad estimada del universo de solamente 13.800 millones de años. Pero la verdadera edad del universo observable, con nuestro reloj de hoy, sería el doble de la estimada actualmente. Y ya tenemos a tres zonas completamente diferentes. Considerar la velocidad de la luz a casi 300.000 kilómetros por segundo no presenta ningún inconveniente dentro de la Vía Láctea y hasta galaxias cercanas a pocos millones de años luz de distancia. Luego hay una extensa zona intermedia desde donde se reciben fotones con relativamente bajos corrimientos al rojo, pero que se van acentuando exponencialmente con la distancia. A unos 8 por 10 a la 25 metros, el corrimiento al rojo es mayor que 2 y se explicó con una expansión acelerada del espacio. Pero el verdadero problema se presenta hoy con las observaciones del James Webb, que está midiendo corrimientos al rojo de hasta casi 20, mucho más cerca del fondo cósmico de microondas, y todavía está lejos de sus capacidades máximas para detectar la luz de galaxias formadas en las etapas más tempranas del universo. La longitud de onda máxima que puede detectar el James Webb es de 28 micrómetros. Eso le permitiría detectar un corrimiento al rojo máximo de 230. Repito, puede detectar un corrimiento al rojo de hasta 230. Sin embargo, actualmente se considera un cálculo teórico y no práctico porque se cree que en el universo temprano era opaco a la luz debido a la recombinación y a la falta de fuentes luminosas. A menos que esta teoría del tiempo cuántico sea correcta y el James Webb nos vuelva a sorprender y compruebe que estábamos diciendo que no hay objetos luminosos simplemente porque no podíamos mirar tan lejos. Un equipo de científicos liderado por Geraint Lewis del Instituto de Astronomía de Sydney, Australia, realizó un estudio exhaustivo de 190 cuásares. Estos objetos extremadamente brillantes y distantes fueron utilizados como punto de referencia para observar el universo en sus inicios. Al analizar las variaciones en el brillo de estos cuásares a lo largo del tiempo, los investigadores pudieron inferir la tasa de expansión del universo en diferentes épocas. Al comparar estas tasas, se concluyó que el universo era 5 veces más lento en sus primeros
1.000 millones de años en comparación con la actualidad. Aunque la afirmación original puede ser un poco simplificada, el estudio de Geraint Lewis y su equipo también nos proporciona una evidencia sólida de que el universo temprano se expandía a un ritmo mucho más lento que en la actualidad. Los cuásares, con su brillo extremo a grandes distancias, han sido herramientas fundamentales para esta investigación. Vamos a analizar la relación entre el tiempo propio local y el corrimiento al rojo medido de los fotones recibidos desde distintas distancias r al planeta Tierra. Tenemos suficientes datos comprobados de la evolución del corrimiento al rojo hasta una distancia de 13.600 millones de años luz. Y con las leyes del tiempo cuántico vamos a relacionar estos corrimientos al rojo ya medidos con el tiempo propio a cada distancia r de la Tierra. Se mide z, pero aquí usamos ρ igual a z más 1, que es la frecuencia emitida sobre la frecuencia recibida. De tal manera que para la misma demora universal, el tiempo emitido TE es igual al tiempo recibido TR sobre el corrimiento al rojo medido de esos fotones viejos recibidos. Al tiempo emitido lo llamaremos tiempo viejo, y al tiempo recibido es el tiempo de hoy, donde nuestro tiempo de hoy es igual al corrimiento al rojo por el tiempo viejo de emisión. De tal manera que si hacemos el tiempo viejo igual a 1, el tiempo de hoy es igual al corrimiento al rojo. Entonces podríamos medir la demora del tiempo viejo igual a 1 segundo en todas las épocas del universo observable. Y a cada segundo viejo le corresponderían ρ segundos de hoy. De tal manera que a 8.000 millones de años luz de distancia, un segundo viejo son 2 segundos de hoy. Y a 13.600 millones de años luz de distancia, un segundo viejo son 18 segundos de hoy. Lo mismo podemos hacer para cada minuto, cada hora o cada año viejo para compararlo con la cantidad de unidades de hoy. Entonces podemos decir que el corrimiento al rojo de los fotones viejos es igual a la demora de 1 segundo medido con los relojes de hoy. O bien podemos hacer el ejercicio opuesto, o sea, medir la demora de 1 minuto de hoy en todo el pasado. Y 1 minuto de hoy son 60 segundos en la Tierra. Para saber cuántos segundos de hoy son 1 minuto viejo, tenemos que dividir el tiempo de hoy por el corrimiento al rojo de los fotones recibidos a esas distancias. Y esta sería la curva de la demora del tiempo viejo que se corresponde con el corrimiento al rojo de los fotones viejos recibidos, a los cuales se les ha medido su corrimiento al rojo hasta una distancia de 13.600 millones de años luz en el pasado. En base a esta curva podemos analizar la duración en el universo de 1 minuto de hoy. A una distancia de 8.000 millones de años luz de distancia, el minuto local demora lo mismo que 30 segundos de hoy. O sea, cuando en la Tierra pasa 1 minuto de hoy, lo que vemos a 8.000 millones de años luz de distancia tiene un tiempo propio de solamente medio minuto. Y a 13.600 millones de años luz de distancia, nuestro minuto de hoy cubre la demora de solamente 3,33 segundos viejos de allá. O sea, 18 minutos de hoy son la misma demora que un solo minuto de allá. Es decir, a todo lo que vemos en el pasado lo vemos como en cámara lenta, similar a lo que ocurre en los campos gravitatorios. Y esa demora del tiempo aumenta en forma exponencial en el fondo del universo observable. ¿Y qué movimientos observamos en el pasado? El principal movimiento que observamos en el pasado es la velocidad de la luz, que va disminuyendo a más distancia de la Tierra. Aquí y hoy, la velocidad de la luz es igual a 299.792 kilómetros por segundo propio de hoy. Pero a una distancia de 13.600 millones de años luz, con un corrimiento al rojo de 18,
La velocidad observada es de solamente 16.655 kilómetros por segundo propio de hoy. Y cuando exista la tecnología capaz de medir el corrimiento al rojo de los fotones recibidos desde mayores distancias, observaremos una reducción exponencial del tiempo en la pequeña distancia que nos falta verificar hasta el fondo cósmico de microondas, que tiene un corrimiento al rojo igual a 1090 de los primeros fotones emitidos en el universo. Esta última franja todavía no ha sido observada y es lo que va a descubrir el James Webb en un futuro cercano. Analicemos esta zona que nos falta medir, que va de los 13.600 millones de años luz hasta los 13.800. Un solo año propio en la distancia de 13.600 millones de años luz son 18 años de hoy, y desde el corrimiento al rojo Z+1 ya comprobado, podemos predecir la curva del tiempo propio desde los 13.600 millones de años luz hasta el mismo fondo cósmico de microondas, donde a 13.800 millones de años luz de distancia, un año del fondo cósmico son 1090 años de hoy. Y el James Webb puede encontrar como máximo un cuerpo luminoso con su corrimiento al rojo igual a 230, y después ya no tiene la capacidad para verificar el último tramo hasta el fondo cósmico de microondas. Pero mientras tanto, nos va a seguir asombrando con corrimientos al rojo comprobados entre 18 y 230, que son los años de hoy por cada año propio de aquellos pasados. Y cuando el James Webb llegue a observar y medir esta zona, encontrará objetos tan antiguos que la única explicación posible va a ser el tiempo ralentizado en el pasado, como lo indica esta teoría del tiempo cuántico. Hemos visto que en el universo observable tenemos un radio medido de 13.800 millones de años luz, que son equivalentes a 13,06 por 10 a la 25 metros, con una masa estimada de 8,8 por 10 a la 52 kilogramos de materia bariónica. Y el radio de Schwarzschild coincide con los 13,06 por 10 a la 25 metros del radio del universo observable. A lo largo de toda esa distancia desde la Tierra hasta el fondo cósmico, podemos graficar el corrimiento al rojo medido y los tiempos propios calculados a todas las distancias. Del corrimiento al rojo creciente, tenemos las tablas creadas por mediciones ya comprobadas hasta 1090 en el fondo del universo observable. Al tiempo T0 de hoy lo medimos con nuestros relojes. A lo largo de distintas distancias se comprobaron los tiempos medidos a las supernovas 1A, que van disminuyendo con su distancia a la Tierra. Y finalmente el cálculo del radio de Schwarzschild nos confirma que a los 13.800 millones de años luz de distancia, el tiempo se hace cero. Todo nos indica que el tiempo se retrasa exponencialmente en el pasado hasta llegar a detenerse justo detrás del fondo cósmico de microondas. Veamos las consecuencias de estas comprobaciones. Desde que fueron descubiertos los fotones del fondo cósmico de microondas, los recibimos con una frecuencia de 1,6 por 10 a la 11 y les corresponde una temperatura de 2,7 grados Kelvin. Su elevadísimo corrimiento al rojo Rho es igual a 1090, que es igual a la frecuencia emitida desde allá sobre la frecuencia recibida hoy en la Tierra. Y gracias a la ley del fotón, podemos calcular con qué frecuencia original Fe fueron emitidos. 1,6 por 10 a la 11 por 1090 es igual a 1,74 por 10 a la 14, que corresponde a la frecuencia original con que fueron emitidos. La ley de Wien establece que la longitud de onda a la que se emite la mayor parte de la radiación de un cuerpo negro es inversamente proporcional a su temperatura absoluta en grados Kelvin. Es decir, a mayor temperatura, menor longitud de onda, por lo tanto mayor frecuencia. De acuerdo a la ley de Wien, las frecuencias son directamente proporcionales a la temperatura.
Por lo tanto, la temperatura de emisión es igual a la temperatura recibida 2,7 grados Kelvin por 1090, igual a la temperatura de emisión 2970 grados Kelvin. Y de acuerdo con la ley de la energía, por cada fotón que fue emitido, hoy recibimos 1090 fotones en el rango de microondas. Porque de acuerdo con la ley del fotón, para la demora de 1 segundo en el fondo cósmico de microondas, hoy son 1090 segundos de nuestros relojes actuales, o sea, 18 minutos y 10 segundos de hoy. Si bien la velocidad de los primeros fotones del CMB era de casi 300.000 kilómetros por segundo propio en aquel momento, con nuestro reloj de hoy le mediríamos solamente 275 kilómetros por segundo. Esa ralentización del tiempo a menores distancias ya está demostrada con los tiempos medidos a las supernovas 1A. Y este mismo análisis podemos hacer para todos los cuerpos luminosos con distancia a la Tierra y corrimiento al rojo medidos. Pero justo detrás del fondo cósmico de microondas o CMB, y antes de su origen visible, según la fórmula del radio de Schwarzschild, el tiempo estaba detenido y el factor de corrimiento al rojo tendría un valor teóricamente infinito. En ese universo oscuro y estático se deduce que había neutrones uniformemente repartidos en todo el universo, porque la masa del universo observable es de aproximadamente 8,8 por 10 a la 52 kilogramos, y eso equivale a un neutrón cada 0,178 metros cúbicos, o bien 56 neutrones cada 10 metros cúbicos. Es lo que tiene que haber existido en el origen del universo, porque el neutrón es una partícula subatómica fundamental en la formación de la materia. La distribución de esos neutrones debía ser homogénea, y ese orden perfecto de 56 neutrones cada 10 metros cúbicos en todo el espacio universal era la entropía más baja en toda la historia del universo. Los neutrones son muy estables cuando están dentro de un núcleo atómico, pero son inestables cuando están libres. Se descomponen en aproximadamente 14,7 minutos a través del proceso llamado decadencia beta. En el primer instante inicial del universo, comenzó a avanzar el primer tiempo de Planck que permitió los primeros movimientos. Ese fue el instante inicial, donde la entropía original comenzó a aumentar, a partir del momento en que comenzó a correr el tiempo desde entonces hasta hoy. El corrimiento al rojo era extremadamente alto, y cuando el tiempo transcurrido resultó aproximadamente 14,7 minutos locales, que serían 380.000 años de hoy, entonces los neutrones tuvieron una decadencia beta, formando los primeros átomos de hidrógeno. Primero los neutrones se convierten en un protón, que es la partícula que constituye el núcleo del hidrógeno más sencillo, el isótopo 1H, junto con un electrón y un antineutrino, que una vez liberados, el protón y el electrón resultantes quedan unidos electromagnéticamente para formar un átomo de hidrógeno neutro, un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Teniendo en cuenta que el corrimiento al rojo en el fondo cósmico de microondas ya descendió a 1090 y estaba decreciendo en forma exponencial, por eso podemos deducir que esos 14,7 minutos propios de los neutrones originales fueron equivalentes a 380.000 años de hoy, con un corrimiento al rojo teórico promedio de 8,16 por 10 elevado a 11. Y una vez formado el átomo de hidrógeno, su electrón ya tuvo la capacidad de bajar su nivel energético emitiendo los primeros fotones del universo, instantáneamente y uniformemente en todo el espacio universal. Como ya hemos calculado,
Su frecuencia era de 1,74 por 10 elevado a 14 y una temperatura de aproximadamente 3000 grados Kelvin. Y todo esto se comprueba recibiendo hoy esos mismos fotones con una frecuencia de 1,6 por 10 a la 11 y una temperatura de 2,7 grados Kelvin, porque nuestros segundos de hoy son 1090 veces más rápidos que los segundos de cuando fueron emitidos desde el fondo cósmico de microondas, que se originó cuando el universo tenía aproximadamente 380.000 años actuales de edad, durante el llamado período de recombinación, momento en que la temperatura rondaba los 3000 grados Kelvin, lo que permitía a los electrones unirse a los protones formando átomos de hidrógeno neutro y haciendo que el universo se volviera transparente a la radiación. Estos fotones originales en el universo, que inicialmente tenían un espectro de radiación de cuerpo negro a 3000 grados Kelvin, han estado viajando a través del espacio y el tiempo. Por ser los primeros objetos en movimiento, hoy llegan a nosotros mezclados con fotones emitidos en distintas esferas de tiempo más jóvenes, pero sin superarlos. Por lo tanto, los recibimos sin ninguna interferencia en su camino desde que fueron emitidos. Finalmente, podemos deducir que el universo observable se está expandiendo, porque el fondo cósmico de microondas se está alejando de nosotros a 275 kilómetros por segundo de nuestro reloj de hoy. En resumen, la radiación del fondo cósmico viaja prácticamente libre de interferencias espectrales, y su pureza, como un espectro de cuerpo negro, es una de sus características más destacadas. La nueva realidad científica, impulsada por avances tecnológicos como el telescopio espacial James Webb, está desafiando los paradigmas establecidos y abriendo nuevas fronteras del conocimiento. Esta es una época emocionante para la ciencia, y los descubrimientos que se están haciendo tienen el potencial de transformar nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Quiero terminar agradeciendo a todos los amigos que colaboraron para ir eliminando defectos en la teoría original del 2021. En la descripción les dejo la forma de comunicarse conmigo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima charla.